Hermanos, muy buenas tardes. Qué honor poder estar aquí nuevamente con ustedes y vamos a continuar estudiando estas cartas que el Señor ha dado al apóstol Juan en Apocalipsis. Y hoy toca a la carta de Sardis. Hoy vamos a estudiar esta carta que el Señor le dio y que nos va a traer un poco de sorpresa. Pienso de una manera personal que esta es una de las cartas más tristes que, que fueron dadas al apóstol Juan. Sin embargo, es una de las cartas que más impacto deben de tener en nuestra vida, porque nosotros como cristianos aspiramos a poder con nuestras vidas y con nuestro ministerio agradar y ser aceptos delante del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que en esta carta pasa algo muy triste. Es la carta más que daba las noticias más tristes a toda esta congregación. Y vamos a ir desarrollando esta información que pude encontrar para que podamos darnos cuenta a lo que me refiero. Esta carta de Sardis fue una ciudad de, que fue la capital del imperio de Lidia. Este imperio de Lidia es lo que abarca en casi la totalidad de la extensión del territorio en el que estas cartas fueron escritas. Esta imagen me pareció muy importante porque encierra lo que es todo este territorio, este reino que, que de muy antaño era el reino de Lidia. Y esta ciudad de Sardis era la capital. Esta ciudad fue la, la que tenía la ciudad principal, era la capital de este reino, y, y tenía fama por su riqueza. Ahorita vamos a ver por qué era una ciudad tan rica, pero de, de cuando el imperio de Lidia era una fuerza, una potencia. Estamos hablando que era del año 1300 antes de Cristo, y de ese año para acá es cuando sufre por muchos cambios. Hay muchas naciones que los conquistan, que los influencian de forma que llega hasta el tiempo del apóstol Juan, la ciudad de Sardis, que podía hacer memoria de todas esas glorias que había tenido. Desde los reyes que tuvo este imperio, se contaban tres dinastías que eran las más fuertes, y posteriormente fueron conquistados, fueron dominados por otras naciones, y ya dio paso a la comunidad en la que estaba esta iglesia fundada. Esta ciudad tenía una defensas naturales, pues fue fundada sobre una colina, sobre un monte, y había más colinas, más montes alrededor de ellos, y añadido a esto, le fueron construidas murallas que cubrían la ciudad, y esto les daba un sentido de seguridad a su pueblo, a su gente que vivía dentro de sus paredes. Ellos eran muy famosos por su industria que tenían de la lana. Tenían mucho ganado que les producía lana, y también tenían tintorerías como los conoceríamos hoy, y usaban mucho la tinta roja. Esas eran las cosas que los distinguían a ellos. Y un capítulo de su historia que me pareció muy importante es de un rey que fue muy famoso, que de hecho todavía se sigue hablando de él,
y que en nuestro país, en México, se daba en el tiempo de que yo estaba en la primaria, se daba como una lectura. Les estoy hablando del rey Midas. Todos recordamos esta historia de este rey que era un rey que lo que tocaba se volvía en oro. Y, y no sé si lo recuerdan, no sé si con los hermanos de otros países que están aquí en la iglesia, no sé si en sus países esta lectura sea enseñada. En México sí se da o se daba, no sé, tal vez estamos hablando de hace 40 años que estaba en la primaria y tal vez ya la cambiaron, tal vez ya se actualizaron y esa lectura ya ha pasado ya a otro término. Pero la historia del rey Midas es algo muy interesante. Dicen que el rey Dionisio, el dios Dionisio, perdón, era, era uno de los dioses de los patrones de estas ciudades, de esta región, que tenía un amigo que se llamaba Sileno. Era también un maestro, un sabio o un anciano que, que también le gustaba mucho como a Dionisio el vino. Y dicen que daba sus clases mejor cuando estaba ya algo tomado. Y, y a veces caminaba así, algo tomado, y se topaba con alguien que lo quería escuchar y daba todas sus disertaciones. Y en esta ocasión dicen que estuvo caminando tanto que llegó a, a los palacios del rey Midas y ahí se quedó dormido. Y entonces se dieron cuenta que era este sabio y, y lo atendieron. El rey Midas se dio cuenta de qué tipo de huésped era él y lo atendió muy bien. Y cuando Dionisio se dio cuenta de este gesto que había tenido el rey Midas para con su amigo, le quiso conceder un deseo y el rey Midas le pidió que lo que él tocara se convirtiera en oro. Entonces esto fue algo que el dios Dionisio le preguntó, ¿estás seguro de lo que quieres? ¿Estás seguro que eso es lo que realmente quieres? Porque pues debes de pensar un poco más lo que puedes pedir. Y sí, dijo lo que quería, que eso era. En, le fue concedido su deseo y se dio cuenta que lo que tocaba se convertía en oro. Y todo estaba bien porque tomaba una piedra, tomaba una fruta, tomaba cualquier cosa que él tomara se convertía en oro. Y todo estuvo bien hasta que sintió hambre y sintió sed. Y entonces no podía comer porque lo que quería llevarse a la boca, aun si a través del tenedor o la cuchara, se convertía también en oro. Y dicen que estaba ya muy triste porque no podía ya comer y pensó, voy a morir de hambre. Y estaba sentado en su trono cuando se acercó su hija y, y lo quiso consolar. Y cuando lo atentó, ella también se empezó a convertir en oro. Y eso fue lo quebrantó, que mandó llamar a este Dios que le había dado ese don y, y le dijo, si quieres que te quite este don, tienes que bañarte en el río Pactolo, que era uno de los ríos de ahí de su reino. Y dicen cuando fue y se sumergió en el río, al estar de pie dentro del río, dicen que las arenas se convirtieron en oro y así se le lavó ese don que le había dado el dios Dionisio y quedó libre ya de ese encanto. Todo lo que él había tocado
volvió a su estado normal y ya pudo abrazar a su hija sin que se convirtiera en oro, pudo comer y dicen que después de esto se dio cuenta que las riquezas realmente no eran lo mejor para el ser humano y dicen que después de esto se retiró como de su reino, de su corte y llevó una vida humilde, llevó una vida que estaba retirada de todos esos lujos y de riquezas. Y entonces este es uno de los capítulos más interesantes que encontré de esta ciudad de Sardis y me pareció muy interesante darme cuenta de cómo algo que yo había aprendido en la primaria, ahora me lo vuelvo a encontrar, pero ahora con un poco de más información y de un mejor trasfondo de todo, de todo esto. Entonces, en esta ciudad, hermanos, el rey Ciro, el persa, en el año 549 la conquistó y después uno de los reyes que siguieron en su imperio, el rey Darío el Grande, construyó lo que le llamó luego un camino real. El camino se extendía desde Sardis, que como vimos ahorita está en Turquía, hasta Susa, en Elam, en Persia. Era un camino que se extendía aproximadamente 1600 millas y conectaba esas dos ciudades tan importantes dentro de ese imperio. Era como una vena para el imperio que ayudaba a llevar los bienes de un lugar a otro y fue sin duda una obra de ingeniería muy destacada. En, Durante la época en la que Juan da esta carta a los hermanos de Sardis, la ciudad tenía dos templos que tenían mucha importancia, mucha relevancia. Uno de ellos era el culto imperial, al culto al emperador, y el otro a la diosa Artemisa. Estos, estos dioses al parecer tenían mucha influencia, mucha importancia en toda esta área donde están las 7 iglesias que reciben estas cartas. Son prácticamente los mismos dioses, es Zeus, Dionisio, Artemisa, y prácticamente todos tenían esta área muy controlada, muy religiosamente, muy influenciada. Y esta ciudad también en el siglo XVII, ya de nuestra era, después de Cristo, fue devastada por un terremoto que la destruyó completamente y el emperador en turno, que fue Tiberio, le perdonó los impuestos a esta ciudad por 5 años para que se ayudaran a reconstruirla y que volviera a tener ese esplendor que tenía antes de que el terremoto la destruyera. Y bien, vamos a entrar, hermanos, a esta carta que les digo en lo personal a mí me causó mucho impacto de que es una carta muy triste porque ahorita vamos a darnos cuenta del por qué. En el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El, el que tiene, dice, los 7 espíritus de Dios, es la figura que el Señor utiliza para, para explicar que Él tiene la plenitud del poder del Espíritu Santo, o la plenitud de su deidad. Las 7 estrellas es de que Él está al pendiente o conoce está al cuidado de los ancianos o los maestros de esta iglesia. Y lo que ya hemos visto en las otras epístolas que dice que Él conoce las obras, Él está al pendiente siempre de todo lo que como iglesia hemos hecho o estamos haciendo. Y en este caso, lo que les dice
y lo que causa mucha tristeza es que diga que era una iglesia que, que estaba haciendo su mejor esfuerzo o que estaba creciendo, estaba avanzando como iglesia, pero le da las noticias el Señor de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que esta iglesia, que era una iglesia que el apóstol Juan había ayudado a fundar, qué fue lo que pasó de cuando escucharon el mensaje del apóstol Juan y creyeron al tiempo que el Señor está escribiendo esta carta y, y ahora les está diciendo que están muertos? ¿Qué fue qué pudo haber sido lo que pasó entre ellos? Que, que me imagino cuando el apóstol Juan escribió esto y se llevaba de iglesia en iglesia leyendo lo que el Señor les decía, lo que el Espíritu les decía, la sorpresa que les pudo haber causado de que somos la iglesia que está muerta delante del Señor. Entonces esto para mí me resulta muy, muy intrigante de qué es lo que pudo haber pasado, qué es lo que hizo que ellos como iglesia estuvieran muertos. Todos, todos sabemos que nosotros al creer en el Evangelio y al ser conscientes, perfectamente conscientes de la decisión que estamos tomando para con el Señor, aspiramos a crecer y aspiramos a poder agradar a nuestro Señor. Pero yo me pregunto, ¿qué era lo que a estos hermanos les hacía que el Señor les dijera que estaban muertos? Yo pienso que ellos en algún momento habían, habían dejado, habían dejado de lado lo más importante, que era dar el lugar que el Señor merece en la iglesia, darle esa importancia que Él merece, que Él tiene. Yo pienso que se confiaron mucho en sus propias habilidades, se confiaron mucho en sus propias obras, que, que algo hicieron para que el Señor les dijera esto. Yo pienso que tenían en poco, de alguna manera, lo que el Señor les había dado. Y en esto quiero pensar que haya sido un error de demasiada confianza en ellos mismos, de que tal vez ellos pensaban que ellos también que podían contribuir a su propia salvación, que ellos podían dar de alguna manera algo, o seguían nada más una tradición, seguían como una forma nada más de estar presentes, de que su corazón estaba lejos del Señor y no estaban realmente presentes ellos ahí en una entrega completa al Señor. Es una, es una situación bien complicada que de cierto modo me cuesta mucho poder entender y explicar cómo un cristiano puede, puede extraviarse de esta manera, puede llegar a tener ese adjetivo. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Hay una cita que, que quiero que analicemos en el libro de Mateo, capítulo 15, del versículo 7 en adelante. Dice: hipócritas,
bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, hermanos, lo que yo pude entender, lo que yo pude pensar, es de que tal vez ellos habían escuchado el mensaje del Evangelio, habían creído, pero su corazón realmente no estaba entregado completamente un 100% al Señor, no estaba convencido en su totalidad y tenían esto de que, como lo dice el Señor aquí, dice que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una cosa que también puedo pensar que sucedió con ellos, que pudo haber sucedido con ellos, es lo que dice en Juan 16:13, que dice así. Voy a leer desde el 12 para tener un contexto más amplio. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Dice, hay esta parte que me gustaría remarcar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, el, el pensar que estos hermanos hayan tenido que recibir estas noticias me hace pensar de que ellos no estaban permitiendo que el Espíritu Santo los guiara, los instruyera, los enseñara, y, y esto causó que delante de la gente, delante de una ciudad, delante de un pueblo, ellos aparecieran como unas personas religiosas, como unas personas que están en la iglesia, pero delante del Señor, que Él escudriña todo, dice, su corazón está lejos de mí. Y, y quiero pensar que también contribuyeran de la forma en la que el Espíritu no pudiera guiarlos, no pudiera mostrarles la verdad, no pudiera seguirles enseñando, porque ellos no, no lo permitían. Entonces, lo que yo quisiera entender, hermanos, es que la condición por la que ellos recibieron este calificativo de estar muerto es porque de alguna manera estaban resistiendo al Señor, no estaban
Su corazón no estaba completamente dedicado al Señor, no estaban rendidos a Él. Sus vidas eran en cierta forma controladas por su propia fuerza o por alguna fuerza externa que los llevaba por un camino diferentes, presentes en la iglesia, pero su mente y su corazón por otro camino que los hacía divagar y los hacía que se distrajeran de lo que era el Señor. Y algo aún más preocupante, hermanos, es que esto es una imagen de lo que es el periodo de la iglesia, desde que el Señor la fundó hasta el periodo de cuando Él vaya a regresar. Entonces, esto puede preocuparnos de la manera en la que puede haber iglesias que tengan membresía, que tengan cultos, que tengan cantos, que tengan oraciones, pero que realmente su corazón no esté en el Señor, que, su espíritu no esté siendo guiado por el Espíritu del Señor y que tal vez puedan llegar a ser considerados como estos hermanos, que tengan nombre de que viven, pero están muertos. Yo pienso que esta es una reflexión para que nosotros realmente analicemos nuestra posición delante del Señor y realmente valoremos nuestra posición delante de Él para que no vaya a ser que el Señor nos vaya a dar este mismo adjetivo de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces es algo realmente preocupante para mí y pienso que ha de ser para algunos también, algunos hermanos, pero yo pienso que si rendimos realmente nuestro corazón al Señor y realmente le pedimos de su dirección, Él nos va a ayudar a que no caigamos en en esta condición. Les pide que sean vigilantes, que sean vigilantes porque tenían todavía algunas cosas, dice, pero estas también están ya para morir. Dice, las obras que tú tienes no han sido perfectas. Y, y entonces esto es lo que tienes que hacer, es que tienes que oír, recordar. El versículo 3 nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces, hermanos, dentro de esto, el, el que el Señor nos dé esta oportunidad de que aún a pesar de que nos está viendo está viendo a estos hermanos en esta condición, todavía les da esta oportunidad, todavía tienen otra chance de que puedan restituirse, de que puedan llegar a ese lugar en el que puedan encontrar el agrado del Señor. Dice, acuérdate de lo que recibiste y de lo que oíste. Yo pienso que la claridad del Evangelio es lo que debe siempre de gobernar nuestras vidas y, y aspirar siempre a un crecimiento, poder estar comprometidos con el Señor y poder realmente permanecer dentro de su gracia. Porque después de esta oportunidad, dice ya el Señor, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y entonces ya esto es lo que realmente preocupa, de que dar oídos sordos al Señor y, y permanecer así. Y cuando el Señor venga,
encontrarnos en esa misma condición, yo pienso que sería lo más triste, lo más difícil para nosotros, porque es ahora ya tiempo de dar cuentas. ¿Y qué cuentas vamos a dar de nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestras familias, de los que dependen de nosotros, por de guianza, de tanto guianza y mantenimiento como físico como espiritual, como son nuestros hijos y nuestras esposas? ¿Qué excusas o qué cuentas vamos a dar de esto? Dentro de la iglesia había una, una parte, había un grupo, no se nos dice exactamente cuántos miembros eran, no se nos dice cuántos estaban en una condición, en esa condición de muertos, y cuántos estaban que habían permanecido todavía bien hasta ese momento. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Este remanente que el Señor veía en ellos es la parte viva, la parte que yo pienso que le, le daba al Señor por ellos mantener a los demás, por ellos tener paciencia con los demás. Y, y ellos, dice, andarán en vestiduras blancas conmigo porque no han manchado su vestimenta. El color blanco, como dice el Señor, es el color de Dios. Cuando, no sé si recuerdan cuando el Señor Jesús se transformó, se transfiguró. Dice el apóstol Juan que su ropa y su cara se veían como una luz blanca. Entonces, esto es la gloria que se despide, que se irradia del cuerpo del Señor por la santidad que Él tiene. La santidad es lo que es el color que se asocia a la santidad y a la pureza. Entonces, estos que han permanecido sin contaminarse de pecado, dice, ellos andarán conmigo en vestiduras blancas, dice, porque son dignas. Entonces, es un gran incentivo, hermanos, poder saber de que el Señor está bien al pendiente de su iglesia y está siempre al cuidado de todos nosotros y sabe los mínimos detalles de cada uno. Ahí, cuando estamos, dice, en nuestras recámaras, en los momentos, cuando estamos en lo más íntimo de nuestra vida, en lo más secreto, dormidos, que, que pensamos que nadie más nos ve, que sabemos que no hay nadie más ahí en la casa. Todos esos momentos el Señor los conoce y los sabe. Y esos son los que revelan realmente nuestro carácter como cristianos que queremos agradar a nuestro Señor. Y dice el versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré el nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Perdón, hermanos, aquí tuve un problema técnico. Espero que no haya salido del programa. ¿Todavía estoy en el programa, Dani? ¿Ya salió? Ok, todavía estamos en aire. El, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Este libro de la vida, hermanos, es el libro en el que el Señor tiene toda nuestra información. Todo día con día se va escribiendo nuestra información en ese libro y es algo que
que el Señor dice que en el momento del día del juicio esos libros van a ser abiertos y, y ahí es cuando el Señor va a premiarnos, va a darnos esa corona que Él nos ha prometido. Dice, cuando, cuando nosotros hayamos, nos hayamos sobrepuesto, hayamos vencido a todas estas cosas, dice, tendremos esa vestidura blanca y nuestro nombre va a estar ahí. Este nombre es la lista de todos los que han creído en Él, los que han sido bautizados para iniciar esta vida con Él y los que están en su iglesia. Ese es el libro que va a tener todos los nombres de todos los hermanos que han existido desde el tiempo que Él fundó esa iglesia y, y, y hasta el día que Él venga. Todos esos nombres ahí van a estar. Y, y si permanecemos nosotros fieles a su camino, si permanecemos fieles a este pacto que hemos hecho con Él, dice, yo leeré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Cuando, cuando pienso en esto, que el Señor ha de leer el nombre de nosotros delante del Señor, delante del Padre, es, es el momento más importante de nuestra existencia, porque va a ser el momento en el que nos demos cuenta de que todo lo que hayamos vivido en esta vida, todo lo que nos llevó a conocer al Señor y todo lo que pudimos conocer de Él y crecer en esta vida, ha valido la pena. Y ahí empezamos con Él nuestra vida, de ahí en adelante. Entonces, hay una última cita que me gustaría que leyéramos, hermanos, es en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, del 24 al 27. Dice, ¿no sabéis los que corren en el estadio? Todas a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En las palabras del apóstol Pablo, hermanos, lo que él nos quiere decir es que vivamos realmente nuestra vida en una entrega completa, en una entrega que nos haga realmente vivir y ser un ejemplo de un hijo de Dios. Que nos va a costar trabajo, sí, que es difícil, sí, pero que lo hagamos y nos esforcemos de tal manera de que podamos recibir este gran premio que el Señor nos ha dado. No vaya a ser que a medio camino nos perdamos y no vayamos a escuchar nuestro nombre ser leído de este libro. Es algo que nos da mucho en qué pensar, hermanos, es algo realmente impactante. A mí me impactó en sobremanera leer esta carta, darme cuenta de que es posible, de que, de que puede pasar, que nuestra vida pueda ser una ilusión, de que pueda ser nada más. Y imagínense que los hermanos hayan estado, estos hermanos de Sardis, que hayan estado bien según ellos, pero cuando les da la noticia el Señor de que están muertos, imagínense cómo les ha de haber caído esa noticia,
como una cubeta de agua fría. Igual también nosotros no conocemos su corazón, pero tal vez su corazón, así como lo había mencionado, estaba lejos de él y nada más querían el beneficio del Señor de su salvación, pero tal vez ellos dentro de su corazón pensaban bajo sus términos, querían recibir esto y pues eso también no está bien. Entonces es algo bastante intrigante, hermanos, bastante preocupante, que yo creo que cada uno de ustedes en sus tiempos de devoción con el Señor puede examinarse a sí mismo y puede estudiar y luchar en esta vida para que nuestras obras, nuestras acciones, nuestra vida misma pueda ser acepta delante del Señor y que con ella podamos glorificarle y darle la honra que Él merece. Hermanos, que Dios les bendiga y espero pronto volver a estar con ustedes con la siguiente epístola. Que Dios les bendiga.